León Torres Villamil, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y supervisor del Distrito 28, es el invitado hoy en la entrevista. Fue bautizado el 17 de mayo de 1982 por el pastor Adán Rivero y enviado al ministerio el 7 de mayo de 1987 por los pastores Salomón Murillo y Edelberto Vega. Su ministerio se ha caracterizado por el liderazgo a nivel distrital y nacional, siendo líder de jóvenes, docente, director académico y director general del Instituto Bíblico Pentecostal en el distrito número 2, secretario nacional de jóvenes, asistente de misiones extranjeras, asistente de misiones nacionales, subdirector y director nacional de teología, presbítero secretario, presbítero B y supervisor del distrito 28. En sus 33 años de vida ministerial, ha administrado las siguientes congregaciones: Cunday, Flandes y Melgar en Tolima, Simón Bolívar, Jerusalén, Modelia y Fontibón Central en Bogotá. El pastor León Torres, segundo entre 7 hermanos, donde 5 de ellos son pastores, está casado con la hermana Carmen Suárez desde el 25 de marzo de 1989 y fruto de este matrimonio nacieron sus 3 hijas, Jennifer, Jessica Alejandra e Ivette Dayana Torres Suárez. Es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en la entrevista en nuestra página Gustavo y Yarleni. Hoy tengo el privilegio de tener al supervisor del Distrito 28 de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el hermano León Torres, quien a su vez también es pastor de la iglesia en Fontibón Central en Bogotá. Antes de iniciar y de comenzar el saludo con nuestro invitado, quiero invitarles a que le den seguir, suscribirse ahí y activar la campanita. Y no siendo más, ahora sí, hermano León, bienvenido a esta entrevista. Gracias, hermana, muy amable, con gusto acompañándoles en este momento tan importante, tanto para ustedes como para mí. Muy bien, vamos a conversar, vamos a tener una charla bien edificante. Yo sé que va a ser de bendición para todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de Gustavo y Yarleni. Hermano León, si yo a usted le digo la palabra Pauna, ¿cuál es el recuerdo que se viene a su mente? Bueno, hay muchos recuerdos. Allí nací, allí me convertí, allí salí al Santo Ministerio, pasé toda mi adolescencia y mi juventud y a los 20 años salí al ministerio de Pauna, Boyacá, sí señora. Hablemos de una experiencia difícil en ese lugar. Bueno, experiencias difíciles muchas, especialmente la muerte de mi padre. Mi padre murió el 11 de octubre de 1978, más o menos a las 4 de la tarde. Yo tenía 11 años, con mi padre y uno de mis hermanos fuimos a tumbar un árbol con tan mala suerte, si se puede hablar así, que un gajo tomó una cuerda de alta tensión y la llevó hasta el suelo. Mi padre tomó un machete para ir a cortar el árbol, pero infortunadamente murió electrocutado, más o menos tipo 4 de la tarde, 11 de octubre de 1978. Es como una de las experiencias más difíciles vividas en ese lugar. ¿Cuál fue el reto que empezó para León Torres en ese momento a nivel familiar? Obviamente, imagínense, una viuda de 33 años con 7 hijos. La mayor era mi hermana, que tenía 13, le seguía yo, que tenía 11, y el menor tenía 20 meses. Por supuesto que el reto era bastante fuerte. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios nos dio. No éramos convertidos, pero obviamente Dios permitió que más o menos a los 2 años de la muerte de mi padre llegara el evangelio a la casa. Y la vida nos cambió totalmente porque pues enrutamos nuestra vida en la iglesia y en el servicio al Señor, al punto de que toda la familia se convirtió, todos nos convertimos al Señor, mi madre y mis 7 hermanos. Hablemos de esa llegada del evangelio a la familia del hermano León. ¿Cómo fue eso? Mis hermanos mayores, ellos tenían conocimiento por las iglesias trinitarias
y ellos nos llevaron una Biblia y nos la regalaron, nos la obsequiaron. La Biblia permaneció mucho tiempo en casa. Poco a poco se fue leyendo, no tal vez con mucha regularidad, pero sí recuerdo que se hacían algunas lecturas. Con el tiempo establecieron la obra en el pueblo, en un salón pequeño, y un día, por cosas de la vida, estábamos en un restaurante con mi madre y las personas allí estaban haciendo comentarios descomedidos en contra de la iglesia. El día anterior, o sea, sábado, hubo culto y obviamente cantaron lo que normalmente sucede en la iglesia: se canta, se ora, se aplaude, se recibe bendición. Entonces el comentario era que la gente lloraba, que la gente gritaba, que la gente aplaudía. Pero fue un comentario muy suelto que yo escuché. Con el tiempo, Dios nos dio la bendición de llegar a la iglesia. Comenzamos a ir de manera paulatina y entregamos nuestras vidas al Señor. Hermano León, usted ha sido un hombre muy servicial, tiene 33 años de ministerio y desde muy temprano, cuando llega a la iglesia, empieza a servir al Señor, incluso siendo un joven, hace parte de la junta local de la congregación. Hablemos, en todos esos años de ministerio, ¿se imaginó que Dios lo iba a llevar tan lejos? Bueno, uno en Dios, naturalmente que pues todo es posible en Dios, pero que uno literalmente piense jamás. Eso es una realidad. Tal vez en el contexto secular, la persona establece proyectos de vida, forma proyectos de vida, pero aquí no. Uno llega a la iglesia y es fiel, comienza a servir y ya. Pero Dios le va abriendo puertas poco a poco, en la medida también que uno se va proyectando en el servicio. Y sí, he llegado demasiado lejos porque pues yo no contaba con toda esta bendición que el Señor me ha dado a lo largo de estos ya casi 34 años de ministerio. Dios me permitió servir con los jóvenes en el Distrito 2, me permitió servir con los jóvenes a nivel nacional, en la Directiva Nacional de Jóvenes. Subí como subdirector nacional de teología. Dios me ha dado esa bendición. Estando allá en teología, pues aterricé en el distrito como directivo, presbítero secretario, 2 años. Fui elegido como presbítero B, y luego entré como supervisor. Ya son 4 años como supervisor. Esta es la tercera vigencia que Dios me da la bendición de servir como supervisor. Hablemos de liderazgo y de educación. ¿Qué tan importante es que la persona que sirve a Dios se forme? Bueno, hablemos primero, o las dos cosas van muy de la mano. Eso es indiscutible. Pero hablemos primero de la educación. Mire, yo salí con 5º año de primaria al ministerio, pero siempre fui una persona inquieta. Recuerdo que el hermano Eduardo Forero, quien me administró cuando estábamos en Cunday con mi esposa, mis hijas, entonces a Cunday llegó un programa de secretariado y yo lo llamé a él, como era mi deber, y le comenté: hermano Eduardo, mire, hay este programa aquí, voy a hacerlo. Eso lo impactó a él, porque él lo ha dicho en escenarios privados, escenarios públicos, de que eso le causó impresión, de que un muchacho de 20, 22 años ya estuviera pensando en eso, en un pueblo donde estábamos. Y la verdad, para mí eso fue muy satisfactorio, porque aprendí medianamente lo que es la parte de secretariado. Recuerdo que teníamos una máquina de escribir, que era lo que había en la época, máquina de escribir. Estoy hablando del año 1989, 90.
Ujú. Hice ese programa que me sirvió, la verdad me sirvió muchísimo. Luego fuimos trasladados a Flandes con mi familia y entonces salió el programa de sistemas, ya por los años 92, 93, los computadores y todo eso. Igual, yo averigüé, el programa lo daban de 5:30 a 6:30 de la mañana por encena. Llamé a quien era mi supervisor de la época, el hermano José Ignacio Correa. Igual le comenté, hermano José, mire, hay esta situación, yo quiero estudiar este curso. Recuerdo unas palabras que él me dijo: lo felicito, hermano León, porque mientras otros están durmiendo, adormecidos en la vida, el líder está pensando en qué puede hacer y en qué hay que hacer. Eso fue para mí una expresión muy, muy significativa porque me impulsó. Recuerdo que me apoyó para el programa con 50,000 pesos. Estoy hablando del año más o menos 92, 93 en Flandes. Y eso me sirvió muchísimo en el proceso ya de lo que había estudiado antes, secretariado y ahora sistemas. Me ha servido demasiado en el área administrativa. Es importante entonces la formación de un pastor y de un servidor. Total. Bueno, me queda lo del liderazgo. O Sí, sea, en un momento, mi pastor, tocamos lo del liderazgo porque tengo otra preguntita aquí en medio de la educación y de la formación, y es, ¿usted como pastor considera que es importante impulsar a las ovejas para que se eduquen? totalmente de acuerdo. Es que mire, uno no sabe de dónde salió ese pensamiento de que el estudio no era necesario. No, la verdad no sabemos. Sin embargo, han habido algunas corrientes que promovieron ese pensamiento. La iglesia jamás ha estado en contra de que el pastor, la esposa o los creyentes estudien. Jamás ha estado en contra. Al contrario, ha impulsado el estudio. Bueno, y le termino de contar. Yo hice esos cursos, pero también hice todo lo posible por terminar mi bachillerato, que esa era una necesidad sí o sí, terminar mi bachillerato. Así que lo terminé. Tenía una pequeña frustración porque no había presentado las pruebas de estado. Y claro, yo académicamente estaba desactualizado, pues, de colegio o de escuela. Sin embargo, un día, ya estando aquí en Bogotá, como pastor en el barrio Simón Bolívar con mi familia, oré al Señor, me inscribí para presentar las pruebas de estado. Estoy hablando del año 2008, 2009, ya mucho más acá. Porque era una de mis frustraciones no tener las pruebas de estado. Las presenté y el promedio fue un promedio medio, que realmente fue muy bueno. Entonces, la capacitación, el estudio es una necesidad importantísima. Entonces, eso me abrió las puertas para seguir estudiando y hice mi carrera como profesional en teología con la Universidad Bautista. Le hablo de la formación y de la importancia de incentivar a los creyentes, porque tuve la oportunidad de que usted fuera mi pastor y muchas veces le oí esto, además de eso de que crezca, de que avance, de que no se quede en el mismo lugar, y por eso creo que es necesario traerlo a colación. Sí, claro. O sea, la formación es supremamente importante porque es que uno se puede formar empíricamente, pero la formación académica nos hace muchísima falta a todos, porque nos da herramientas para poder hacer mejor las cosas. Nos da herramientas para hacer una administración mucho más efectiva, mucho más precisa, mucho más clara. Y hoy la iglesia lo necesita que nuestros pastores, nuestros líderes realmente
tengan sus carreras o tengan sus conocimientos básicos para ejercer la labor administrativa como pastores. Pasemos al otro lado y es el liderazgo. Ya es la tercera vez que usted es elegido como supervisor en el Distrito 28 de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cómo es esa acción? ¿Cómo es el liderazgo ahora? ¿Cómo lo maneja León Torres? ¿Por qué es elegido ya por tercera vez? Bueno, mi anhelo siempre ha sido servir. Eso es indiscutible. Y mi versículo lema, no sé si usted lo recuerda, y si lo recuerda, recítelo, o si no, búsquelo en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Allí dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. Mi mayor placer, mi mayor delicia, mi mayor felicidad es servir. Le decía, durante estos 33 años, 28, 29 años, he desempeñado cargos a nivel distrital, a nivel nacional y ahora en el área administrativa. Yo entré como secretario, fui elegido como secretario el día 17 de octubre del año 2014 para vigencia 2015 y 2016. En el año 2016 me inscribí, como es apenas normal aquí en la iglesia, como candidato a continuar en los directivos. Nos inscribimos para supervisor del distrito varios pastores, entre ellos está el hermano Rodrigo, el hermano Pedro Pablo Martín, el hermano Edgar Quintero y este servidor. Entonces, fuimos en votación, fuimos a segunda vuelta los 3 primeros en votación. Quedó el hermano Rodrigo como supervisor, el hermano Pedro Pablo como primer presbítero, pero en el momento en que estábamos, y digo esto porque realmente esto a mí me satisface, en el momento en que estábamos en la elección, está el hermano Rodrigo a mi derecha, luego sigue el hermano Pedro Pablo también a mi derecha, yo estaba de tercero en la fila, pero literal, Dios me habló, Dios me dijo, usted va a quedar. Usted va a quedar. Salió elegido el hermano Rodrigo como supervisor, lo felicité, amén. Siguió en la lista el hermano Pedro Pablo, quedó elegido como primer presbítero, lo felicité. Y luego yo quedé elegido como segundo presbítero y la elección siguió. Quedó el hermano Guillermo Rátiva como presbítero secretario y el hermano Igor Bolívar como presbítero tesorero. Y el veedor de la época, nuestro hermano Edgar Quintero. Pero bueno, se presentaron algunas cosas y las cosas, perdón la redundancia, las cedieron. El honorable consistorio de ancianos tomó la decisión, en su saber y entender, me nombró a mí como supervisor interino. O sea, ahí entonces yo me di cuenta de que definitivamente Dios lo que me dijo lo confirmó. Entonces, quedé como supervisor interino hasta la próxima asamblea y en la próxima asamblea fui ratificado por votación con muy buena votación. Trabajé, serví esos 2 años, luego viene la segunda vigencia, año 2018-2019, igual nos inscribimos. Fui nuevamente elegido como supervisor y ahorita, vigencia 2021-2022, volví a ser elegido de una manera extraordinaria. Yo doy gloria a Dios por su gracia. Pero ¿cuál ha sido el secreto? Realmente, uno, dependencia de Dios. Esto lo mueve el Señor. Esto lo mueve el Señor. Segundo, el buen trato al compañero. Es decir, que la administración se humanice, que antes de pensar en el pastor, pensemos en el ser humano. Es mi percepción. Y usted que
creyente en la congregación de Modelia, usted lo sabe. Antes de pensar en el pastor, pensemos en el ser humano, pensemos en su familia. Entonces, la administración se humanizó, se puso en contexto de que la persona necesitara, por lo menos que fuera oída, que fuera escuchada, que la persona pudiera ver que sus directivos los escuchan, los directivos están pendientes de ellos. Ese ha sido realmente el secreto. Dependencia de Dios, humanizar la administración y número 3, el trabajo. El trabajo. Así que Dios nos ha permitido ya durante estos 6 años como directivo servir a Dios, servir a la iglesia, servir al pastorado de manera incondicional, sin esperar nada a cambio. ¿Cuál ha sido el reto más grande de ser supervisor y cómo lo ha gestionado? Bueno, retos han habido varios. Precisamente cuando entré como supervisor interino, pues obviamente hubo varias cosas que nos tocó enfrentar. Y sobre todo, buscar la unidad del distrito como cuerpo ministerial. Esa unidad la logramos en Dios. Una de las cosas que nos propusimos con los directivos de la época fue que el cuerpo directivo, que el cuerpo ministerial del distrito estuviera unido, y lo logramos. Gracias a Dios lo logramos. Hoy el distrito es un distrito referente a nivel nacional por su trabajo, por su gestión, por la calidad de lo que se hace. Pero ese fue uno de los mayores retos. Y luego, pues obviamente la pandemia este año. La pandemia este año, pues naturalmente ha sido un asunto bien complejo. Sin embargo, Dios nos permitió enfrentar esa pandemia y no dejamos de hacer ninguno de los programas que estaban programados, de las actividades. De pronto hubo uno que no se hizo porque definitivamente teníamos que reunir el personal, pero lo demás sí se hizo, se cumplió a cabalidad con el portafolio de servicios y se suplió toda necesidad que el distrito tenía, tanto el cuerpo ministerial, sus familias, como también la iglesia. ¿Se ha visto en algún momento en el campo de las misiones extranjeras? Bueno, yo conozco medianamente las misiones, las conozco porque fui asistente de misiones extranjeras y misiones nacionales. En eso, pues la verdad, uno no sabe el plan de Dios. El plan de Dios, uno no lo sabe. También uno debe estar aterrizado, porque ya las fuerzas no serán las mismas de un muchacho de 35, de 40 años. Sin embargo, si definitivamente el llamado es de parte de Dios, ahí estaremos. Sí, definitivamente. De lo contrario, pues seguiremos sirviendo aquí en Colombia, porque mi pasión ha sido, es y será Colombia. Hermano León, durante esos 33 años de carrera ministerial, ¿ha habido algo que le haga cambiar de opinión ciertas maneras de actuar? Uno tiene conceptos, tiene formas de hacer las cosas, pero hay situaciones que a uno le enseñan a cambiar. ¿Ha tenido alguna situación así? Bueno, como tal, obviamente hay que decir dos cosas. Uno, los principios con los que uno fue formado y con los que la Biblia lo plantea, pues no son negociables. De cambiar. Esos son definitivamente establecidos. De pronto han habido cosas, sobre todo en lo administrativo, en los que sí lo llevan a uno a reflexionar el día a día. Porque a veces dentro de lo que sucede en el contexto personal, familiar, ministerial, eclesial y administrativo,
Claro, hay que, sobre todo mejorar, porque en el caso nuestro, pues nosotros estamos enrutados de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y si estamos en esa ruta, pues difícilmente uno va a cambiar, como lo decía, sus principios. Sin embargo, algunas cosas de tipo administrativa, sí. Yo, al comienzo del ministerio, uno a veces se hace amigo y tiene algunos amigos que no le convienen. Yo era muy amigo de alguien, entre otras cosas muy reconocido, pero era una persona más bien incumplida, una persona que muy folclórica y todo era folclorismo y todo era más bien a lo que salga. Igual yo me estaba volviendo así. No era mi estilo, ni ha sido mi estilo. Si decíamos a las 7 de la mañana, eso, la llegada era a las 9, 10 de la mañana, o en efecto nunca iba. Varias veces tuve que esperar a esa persona en un lugar y espere, y nada. Entonces me di cuenta que no me servía esa amistad. Me fui retirando poco a poco, porque en esencia ese no era yo. Igual yo me estaba volviendo de esa manera, si me permite la expresión, recochero, folclórico, llegaba tarde, no iba, precisamente por aquellas cosas que como que de alguna manera me estaban permeando. Pero yo tomé una decisión radical, no voy más. Y esa persona, o porque es un compañero, esa persona una vez y otra vez me llamó, me pidió perdón y todo eso. Y no me sirve y somos amigos y somos compañeros, pero porque mi pensamiento era otro. El compromiso, la responsabilidad, la seriedad en las cosas. Somos hombres de Dios. Como hombres de Dios debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es como lo que recuerde que hubiese definitivamente que cambiar. Y lo cambié, eso sí, lo recuerdo, porque no podía seguir en eso, porque de hecho iba muy mal en esas condiciones. ¿Cuál ha sido la mayor decepción para León Torres? La mayor decepción. Bueno, uno diría muchas y también diría que pocas o ninguna. A ver, que yo recuerde alguna decepción. No. De pronto alguna vez. Por eso es que mi visión de humanizar la administración es clave. Una vez teníamos una dificultad familiar. Una de mis hijas estaba muy enferma. Y entonces yo le di a un directivo, pues le conté lo que estaba pasando y si era posible una ayuda. Entonces la respuesta que me dio fue: usted está muy grande para ayudarle. Para mí fue decepcionante porque no esperaba una respuesta de esas, entendiendo de que el momento que vivíamos era demasiado difícil. Sin embargo, me dice: está muy grande para ayudarle. Claro, la verdad uno no espera una cosa de eso, la verdad. Por lo menos no hay, qué sé yo, pero no espera uno eso. Fue como la decepción que recuerde, porque lo demás, uno en Dios literal lo disipa todo. Y eso es lo que la Biblia dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, no, he sido una persona tranquila, he sido una persona feliz a nivel personal, a nivel familiar, con mi esposa, con mis hijas, con mi nieta,
con mi yerno, y bueno, sirviendo al Señor con todo. Hermano Leo, me parece tan importante lo que acaba de decir acerca del trato a los demás, de humanizar la relación. ¿Qué le diría usted a aquel pastor que de pronto todavía en este aspecto no está tan cercano a la gente? Es que mira, para no ir muy lejos, nuestro modelo es Cristo. Y la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, a él no fue que lo despojaron, no, él se despojó. Y él se puso en el contexto humano como todos los demás mortales. Ahora, la regla de oro es lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo quiero buen trato, ¿qué debo dar? Buen trato. Si yo quiero comprensión, ¿qué debo dar? Comprensión. Si yo quiero el apoyo de alguien, ¿qué debo hacer? Apoyar al que lo necesita. Porque el problema es ese, que la persona dice, ¿eso es problema de él o problema de ella? No, no. Ahora, una de las cosas que he aprendido por la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde habla de la espiritualidad de la persona. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ahí es donde se demuestra la espiritualidad de hasta dónde yo estoy dispuesto a ayudar a la otra persona. Nos equivocamos todos los seres humanos nos equivocamos, todos los seres humanos cometemos errores, pero hasta dónde yo estoy dispuesto a extenderle la mano a la otra persona, no a señalarla, no a acusarla, no a condenarla, no, a extender la mano para que se restaure, ¿sí? Y luego dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, no la ley de Moisés, la ley de Cristo. El Señor un día tuvo un caso muy particular con la mujer adúltera. Y dice que la acusaban y le decían, la ley dice que tales personas deben morir apedreadas. ¿Usted qué dice? Y el Señor respondió sabiamente, el que se crea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos, movidos por su conciencia, dice la Biblia, se fueron y quedó Jesús y la mujer. Cuando el Señor se enderezó nuevamente, le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dice, ninguno, Señor. Y la expresión es, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Claro, el pecado no se puede tolerar. Eso es claro. Le quería preguntar eso, porque ¿cómo hacer esa línea y no traspasarse entre la relación y tener consideración y dar amor a ser alcahueta, como se podría decir en nuestro país? Lo que sucede es que tenemos que pensar en el ser humano, ¿sí? El ser humano es vulnerable a todo. Y todos nos equivocamos. Unos se equivocan en mayor grado y otros se equivocan en menor grado. Ahora, al pensar en esas condiciones, dígame usted, después de que la persona se equivocó, ¿qué hacemos con ella? ¿La expulsamos? ¿La sacamos de la iglesia? ¿Somos indiferentes con ella? ¿O más bien nos sentamos con ella, le ayudamos,
le aconsejamos, le orientamos para que siga adelante. Proverbios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí está esa línea delgada que usted hace mención. Con misericordia de parte mía, pero con verdad de parte del culpable se corrige el pecado. O sea, a mí me corresponde la misericordia. Extender la mano para que la otra persona salga de la situación en que está. Pero esperamos que la otra persona diga verdad. ¿Sí? Listo, me equivoqué, reconozco que me equivoqué. Y luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, si la persona encuentra que lo escuchan, que lo atienden, que le ponen atención, la persona abre su corazón. Y la persona dice, definitivamente, aquí hay misericordia. Que fue una de las cosas que el Señor le dijo a todos los que lo cuestionaban. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Santiago dice, juicio sin misericordia se hará para con aquel que no hiciere misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, antes de condenar a la persona, antes de llevar a la persona al patíbulo, antes de llevar a la persona a la silla de los acusados, pensemos que él es un ser humano. Sí se equivocó, repito, se equivocó. Y como se equivocó, pues merece el castigo. Pero ahí es donde yo tengo la responsabilidad de ver hasta dónde yo puedo ayudarle, hasta dónde yo puedo extender la mano, como usted dijo, sin alcahuetear el pecado. El pecado es pecado. Y eso es claro, pero hasta dónde yo estoy dispuesto a ayudarle, hasta dónde yo estoy dispuesto a colaborarle, hasta dónde yo estoy dispuesto a que la persona siga adelante en su vida cristiana. Porque a veces nos creemos más justos que el mismo Dios. Es indiscutible. Y no le damos la oportunidad a la persona que la persona se reivindique consigo mismo, con Dios, con la iglesia y con la sociedad. Porque siempre los vemos como los malos del paseo. No, son ellos. Pero entonces la pregunta, ¿son ellos? Puede ser o pudo ser que el que está metido en eso sea yo. Entonces, bueno, hay que definitivamente ponerse en los zapatos de la otra persona. Alguna vez en un programa de familias, la conferencista hizo el ejercicio, le dijo, buscó una pareja, como 2, 3 parejas, y le dijo, cambien de zapato, que el hermano se ponga el zapato de la hermana y la hermana se ponga el zapato del hermano. Y la verdad, pues todo el mundo se rió, pero no fue posible que el varón se pusiera el zapato de la hermana porque tacón alto y además el pie pequeño de la mujer, el zapato era pequeño y el pie del varón grande. Entonces, la mejor forma es ponerse en los zapatos de la otra persona para poderla entender. Que eso fue lo que el Señor hizo. Se puso en nuestra condición de hombre. O lo que se llamaría en psicología empatía. Muy bien, hermano León, creo que es bien importante tocar este tema porque seguramente muchos de nosotros y muchas de las personas que nos están escuchando la van a usar como edificación, debe hacer parte de nuestra forma de ser. Le pregunto al hermano León Torres, ¿qué es el éxito para usted? Bueno, secularmente uno diría lograr lo que se propone. ¿Sí? Alcanzar las metas propuestas secularmente. Pero si aquí pudiésemos hablar de éxito, óigase bien, hablar de éxito, el éxito más grande
es permanecer en Cristo. Porque Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El éxito más, pero más grande es permanecer en el Señor. Uno puede tener títulos desde lo académico. Uno puede tener el reconocimiento desde lo eclesial. Pero son títulos. Pero mire lo que el apóstol Pablo dijo. Hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y prosigo a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, cuando el apóstol ya sabía que le quedaba poco tiempo, según a Timoteo 4:7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, si podemos hablar, repito, de éxito en nuestro contexto, el éxito sería, es y será permanecer en el Señor hasta el final. Ahora, que uno tiene logros, amén, y claro, lo satisfacen, claro que sí. Y uno diría, es una persona exitosa, es una persona que ha logrado, está bien, pero definitivamente el éxito más grande es permanecer en el Señor, porque las añadiduras vienen posteriormente. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el Señor. ¿Cómo se ve en 5 años? Bueno, considero que físicamente sano. Familiarmente con mi esposa, con mis hijas y por lo menos con 2, 3 nietos más. Y administrativamente, no, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor aquí en Fontibón, llevamos ya un mes de estar acá. Seguramente, digo yo, puede decir que todavía estemos acá, pero realmente sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Como lo he dicho, soy una persona tranquila, soy una persona muy pensante de las cosas. Cuando yo digo algo, cuando pienso o cuando hago algo, no es algo así fortuito, sino es algo muy bien analizado. Así que soy un convencido de que yo no voy por ensayo-error, yo voy a la fija, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que no, sirviendo al Señor, ese es mi mayor anhelo en mi vida. Vamos un poco al área personal y familiar. Hablemos de la hermana Carmen. ¿Qué significa la hermana Carmen para el hermano León? Bueno, significa todo. Significa todo. Gran mujer, temerosa de Dios, servidora, nunca ha sido un obstáculo para lograr lo que he logrado, alcanzar lo que he alcanzado, avanzar hasta donde hemos avanzado. De hecho, yo salí soltero al ministerio, salí de 20 años, nos casamos, tenemos 22 años, ya también son 30 años de vida matrimonial, pero en lo personal significa todo, absolutamente todo, todo. Hermano León, usted tiene 3 hermosas hijas a las que tengo la oportunidad de conocer personalmente, unas niñas muy queridas en la congregación, pero le pregunto lo siguiente, ¿le hubiera gustado tener un hijo varón? Pues igual, Dios nos regaló 3 hermosas mujeres. En eso, ¿qué puede uno hacer? Sí, uno no puede hacer, pero ¿le hubiera gustado? A ver, y
como tal que me hubiese gustado, nosotros siempre dijimos lo que el Señor nos regala. La verdad es esa, lo que el Señor nos regala. Vinieron 3 hermosas hijas, 3 hermosas bebés que las disfrutamos. Ahí están sirviendo al Señor. Así que no, decir hoy que me hubiese gustado, no, fue lo que literal el Señor nos dio y es lo que tenemos. Nació otra mujercita, una nieta que tiene ya 6 años. Bueno, ahorita viene en camino un bebé que llama Joaquín, un bebé varoncito. Entonces, bueno, ya por lo menos es la consolación y la felicidad también como varoncito. Pero que hubiese anhelado, igual uno está en la voluntad de Dios y uno entiende que la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta. Muy bien. Hermano León, ¿qué tiene que hacer uno para verlo molesto? Yo sé más o menos, pero vamos a contarles aquí a la gente, a nuestros amigos. Bueno, la lentitud con que la gente hace las cosas. O sea, eso me molesta. La lentitud con la cual la gente hace las cosas. Porque si decimos a las 7, es a las 7. Si decimos a las 8, es a las 8. Eso me molesta, aunque no es que lo refleje. No, difícilmente a mí me verán molesto o disgustado. Lo disimulo muy bien. Así que, por ejemplo, en estos 33 años, 34 años de ministerio, que a mí alguien me haya indispuesto, no han logrado sacarme de quicio. En algunos momentos he hablado un poquito fuerte, pero guardando mi lugar. Porque es que, mire, el asunto es que críe fama y acuéstese a dormir. Ese es el asunto. De la ocasión y ahí tiene para que la gente se pegue de eso. Entonces, yo entiendo de que soy un ser humano de carne y hueso, sí, pero soy un esposo, un padre, soy un hijo de Dios y como tal me debo comportar. Literal, como tal me debo comportar. Entonces, en ese orden de ideas, sí, de pronto la lentitud a veces con la que se hacen las cosas, la falta de responsabilidad de las personas, pero igual, no podemos hacer nada más. Esperar que las cosas se den, que las cosas se hagan en el momento que hay que hacerlas y ya. Es una virtud incluso o fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Que hay que desarrollar muy bien en algunas ocasiones. Sí, señor. Hermano León, ¿qué disfruta hacer? Bueno, mi familia. Con mi familia. Nosotros no somos de muchos viajes, de que nos fuimos para acá, nos fuimos para allá. No, pero disfruto la familia, con la familia. El servicio, la iglesia, escuchar al pastor, escucharlo. Y mire que eso en psicología lo aplican mucho. Pero el pastor necesita ser escuchado. La esposa del pastor necesitan ser escuchadas. Los hijos de los pastores necesitan ser escuchados. Hay personas que se cargan. Pero el solo hecho de que uno los pueda escuchar, además sin refutarles, sin cuestionarles, no, descárguese. Eso lo disfruto. Me gusta, me encanta, porque es la forma como uno puede en un momento dado, por lo menos orar por esa persona. Y si uno puede aconsejarle, amén. Pero a veces
Sucede que las personas solamente quieren ser oídas, escuchadas. Que si eso lo aprendiéramos nosotros, seguramente corregiríamos muchas cosas. Porque es que a veces la persona dice algo y entonces le damos soluciones. No, escuchémosla para que la persona se descargue, para que la persona se siente escuchada, que ya esa es una terapia para la persona, que le escucharon, que se descargó, que lloró. Entonces, eso es de disfrutarlo y lo disfruto de verdad, verdad. Estoy fascinada porque me parece muy importante esto, hermano León, todo esto de las relaciones humanas. ¿Qué decirle a aquel que tiene una labor administrativa o un liderazgo y tiene una cantidad de gente en ese punto importante de escuchar? ¿Qué argumento darle para que tenga eso como algo importante? A ver, le cuento una experiencia. Yo hice un estudio de lo que le pasó a Japón. Japón, y eso está en los libros. Japón tiene un asunto muy particular. Y en el Japón, el más importante no es el gerente. El más importante es el vigilante. ¿Por qué? Porque el vigilante escucha todo el bochinche que hay en los pasillos. Y como se dice aquí en Colombia, cuando el río suena, piedra lleva. ¿Sí? Entonces, cuando hay algún murmullo por ahí, hay que prestarle atención porque algo está pasando. El problema, mire, yo de resolver problemas de oficio, yo los resuelvo. Y lo resuelvo muy fácil. Como supervisor lo puedo hacer. Como pastor lo puedo hacer. Como padre lo puedo hacer. Pero ¿qué está pensando la persona que vive en carne propia el problema? ¿Sí? ¿Qué está sintiendo lo que la persona está viviendo? Para mí es muy fácil, repito, establecer horarios donde se cumplen o se cumplen. Pero ¿qué sucede si la persona por A o por B no durmió bien en la noche, no desayunó, tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, tiene problemas sociales, ¿sí? La economía no le alcanza. Pero claro, para mí es muy fácil escribir y entregar el documento y ya. Pero no, vamos hacia la otra persona. ¿Cómo es que la otra persona está viviendo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Sí? Porque de esa manera puedo ayudarla y ella rinde mucho mejor en lo que hay que hacer y siente que quien lo administra, siente que quien está como su superior, más que un superior, es alguien en quien se puede acercar y puede al menos que lo escuche. O sea, necesitamos, eso es lo que he dicho, humanizar nuestra gestión administrativa, necesitamos humanizar nuestra gestión familiar, social, hasta donde no sea posible. Lo necesitamos hacer. De lo contrario, seguiremos teniendo dificultades que son fáciles de responder. Yo, algo que tengo claro, y lo tengo claro de corazón, de verdad. O sea, no puede ser que un compañero a mí me dé un voto de confianza y Dios me ponga ahí y entonces yo me voy de frente. No, él sigue siendo un ser humano, yo sigo siendo un ser humano. Yo, por bendición de Dios, gozo del privilegio de tener una autoridad delegada que en 2 o 4 años no la voy a tener. Entonces vamos a estar al mismo nivel. Y hay un dicho que dice,
acuérdate cuando estés arriba de los que están abajo, porque cuando tú estés abajo, ellos están arriba. Mire, yo tuve una experiencia y fue una experiencia real. Yo salí con mis hijas, estoy hablando hace como unos 8 años, 8 o 10 años. Salí con mis hijas a llevarlas a la universidad. En el camino, entonces yo venía con mi carro manejándolo, pero un señor no me dio vía para yo girar al carril derecho. Y literal, no me dio vida. Entonces, yo me quedé tranquilo y seguí por mi ruta. Pero él no pensó que más adelante nos íbamos a encontrar. Entonces, ya no estaba él a la derecha ni adelante, sino estaba atrás. Eso para mí fue una lección. No dije nada, pero lo pensé. ¿Qué cosas? Sí. Él no pensó que me iba a encontrar más adelante. Y que más adelante yo lo podía cerrar, yo le podía impedir el paso, yo le podía, bueno, hacer, como se dice en el dicho popular, cualquier maldad. Para mí eso fue una enseñanza. Y de hecho tuve una experiencia después. ¿Cuál fue la experiencia? Estábamos haciendo unos trabajos, precisamente trabajos de investigación, que ahí fue donde investigué lo de Japón. Entonces, infortunadamente no estuve en el ratico que nombraron los grupos para hacer ese trabajo. Entonces un compañero me quiso poner mi nombre en un grupo y hubo otros compañeros que dijeron no. Otro lo buscó en otro grupo y dijeron no. Como en 3 grupos me quisieron meter y no me aceptaron. Yo no dije nada, yo no reclamé, yo resolví mi problema. Pero mire cómo fue la lección de la mañana. ¿Cómo fue la lección de la mañana? Y uno no sabe que más adelante se va a encontrar con esos que hoy le hicieron la vida imposible. Por eso la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo mejor es dejar la puerta abierta siempre, siempre. De tal forma que cuando uno quiera regresar, pueda regresar y encuentre la puerta abierta. Eso es un asunto bastante interesante. Entonces, lo mejor es dejar un camino allanado, dejar la puerta abierta, porque los que hoy están abajo, mañana estarán arriba. Y le comento, mi hermana, una de las cosas que siempre he tenido temor es cometer alguna injusticia en lo administrativo, de lo cual me he procurado cuidar. Muy bien. Por lo que le entiendo entonces, ante el mal que otro me haga, es mejor no hacer nada. Es mejor dejárselo al Señor. Literal. Dejémoselo al Señor. O sea, pero que yo ¿qué gano? ¿Qué gano? No gano nada. Y eso es lo que la Biblia dice. Si te dan en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Los días se encargarán de hablar por sí solos. A lo mejor dejemos que Dios obre. Bueno, qué edificante. Me salí un poquitico del espacio de lo personal, pero es que me parece que esto es muy importante y que puede quedar en nuestras memorias, en todos aquellos que nos están escuchando aquí a través de Gustavo y Yarleni. Me parece realmente edificante. Hermano León, ¿ha pensado ya en algún momento acerca del uso del buen retiro en unos años? Bueno, eso es algo con lo cual todos vamos. Es algo con lo cual todos vamos absolutamente sí o sí. Por la razón que sea. Por voluntad propia, por enfermedad, por salud. Pero eso es algo real. Algo real en lo cual nos debemos todos los pastores ir mentalizando. Todos. Porque el día llegará. El problema que tienen algunos es de que no lo pensaron a tiempo.
no se preocuparon por tener sus cosas, por lo menos de qué vivir. Y esa es una de las dificultades que tenemos con muchos compañeros que se retiraron y literal, sin nada. Entonces, a eso sí le he apuntado yo, estoy cotizando pensión y bueno, pensando en algunos ahorros hasta donde no sea posible. Pero esa es una realidad que tarde o temprano la tendremos que enfrentar. Muy bien. ¿Cómo le gustaría que recordaran a León Torres cuando ya no esté en esta tierra? No, como un servidor, como un servidor, como un servidor. Realmente esa es la mejor huella que uno deja ahí. Cuando uno habla de servidor, lo habla de manera incondicional. Y la gente lo recordará de esa manera. Por ejemplo, uno al apóstol Pablo, uno, a pesar de todo lo que él sabía, pero lo que uno puede destacar del apóstol Pablo es que fue un hombre entregado a la obra de Dios. El apóstol Pablo es una inspiración desde lo humano para muchos hoy. Entonces, esa es la idea, que lo recuerden a uno como un servidor. Hermano León, ya finalizando esta entrevista y este espacio tan edificante, vamos a hablar de un último consejo dirigido a la juventud. ¿Cuáles son sus palabras? Bueno, pudiéramos hablar de varias cosas, pero qué importante es de que el joven, independientemente de la edad, valore lo que es un ser humano, una persona con unas capacidades espirituales extraordinarias, una persona con unas capacidades intelectuales extraordinarias, la fuerza, el vigor, todo ello hace parte de su ser. Entonces, que valore eso. Porque como dice Eclesiastés, la adolescencia y la juventud son vanidad. Así que hoy estamos jóvenes, mañana tendremos alguna edad en la que ya nos cuesta trabajo. Y se requiere que hoy el joven aproveche su juventud, aproveche el tiempo que el Señor le da. Aprovechar el tiempo. Muy bien. Hermano León, quiero agradecerle por este espacio. No sé si quiere agregar algo más. No, agradecerle a usted, mi hermana Yarleni, por la oportunidad que nos da, a su esposo también, e invitar a los oyentes, a los hermanos, a los amigos, de que aprovechen las oportunidades que tienen en Dios. Aprovechenlas. Disfruten lo que hagan, disfrútenlo al máximo. El momento que viven, vívanlo en la intensidad de la vida, como el Señor se los permita vivir. Y en el caso del programa suyo, la felicito por el programa. Creo que son espacios donde nos permite visibilizar cosas, donde nos permite ser de bendición para muchos. Aquí en el Distrito 28 hay varios pastores que tienen programas en los cuales he participado y de verdad que los felicito, porque son espacios que uno no sabe hasta dónde Dios puede estar bendiciendo a una persona. Uno no lo sabe. Y en algún momento alguien dirá gracias a Dios y a ese programa. A ese programa. De hecho, nosotros tenemos un programa, no sé si usted lo ha escuchado, Mañana de Bendición. Aprovecho la cuña. Lunes, sí, miércoles y viernes, 6 de la mañana. Y ha sido una de mis satisfacciones, porque ahí están mis hermanos. Y esto nos permite, repito, ser de bendición para muchos.
para muchos. Y yo tengo un versículo clave que dice Job 8:7, aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu poser estado será muy grande. Uno no sabe a dónde Dios lo puede llevar. De hecho, yo estuve en radio 11 años, por la gracia del Señor, programa que el Señor me permitió hacer parte de él, ser fundador, ser miembro del consejo directivo y ser director del programa, que infortunadamente se acabó. El programa duró 15 años, pero fue muy grato y de mucha bendición. Entonces, eso ya lo lleva a uno en el alma, porque uno sabe lo que eso significa. Entonces, la felicito por el programa. Ánimo en el nombre de Jesús. Saluden a su esposo y que Dios les bendiga. Pues a nuestro pastor León Torres Villamil, supervisor del Distrito 28 de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, le agradecemos por este espacio, por estos consejos tan hermosos, tan edificantes. Ha sido un rato muy agradable, hermano León. A todos ustedes, gracias también por acompañarnos aquí en la entrevista. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en 8 días con otra entrevista, otro pastor, otras experiencias. Hasta pronto, un feliz inicio de semana.